Un día como hoy, el 12 de abril de 1861, inició uno de los conflictos más sangrientos en la historia de la humanidad, la Guerra Civil de los Estados Unidos. Un conflicto que duró 4 años, que empezó un 12 de abril de 1861 y llegó hasta el 9 de abril del año 1865. 4 años. El conflicto bélico más importante y más grande peleado por los Estados Unidos de Norteamérica. Hubo 620,000 muertos, una suma igual a todos los muertos que hubo en la Revolución de 1776, la Guerra de 1812, la Guerra con México, la Guerra con España, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra con Corea. Todos estos 7 conflictos que acabo de mencionar tuvieron en su totalidad menos muertos que la Guerra Civil Americana. Fue un conflicto de unas proporciones inmensas. Se peleó durante 4 años en toda la costa y en toda la frontera oriental del país. Fueron más de 10,000 enfrentamientos militares. Fueron cerca de 150 batallas importantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué una nación que se empezaba a consolidar como la gran potencia del mundo entra en ese momento en un conflicto civil, en un conflicto bélico tan importante? Repasemos un poco la historia para entender cuáles fueron los orígenes del conflicto que hoy estamos celebrando del 12 de abril de 1861, que inició, como dijimos, con el ataque en este sitio, en Fort Sumter, una pequeña islita a las afueras de la ciudad de Charleston, en South Carolina, en Carolina del Sur, donde simplemente estaban las propiedades federales de los Estados Unidos de Norteamérica y que tenían un fuerte militar en ese momento. Y los disparos en este sitio por parte del estado de la Carolina del Sur dio inicio a este conflicto que estamos mencionando. ¿Cuál fue el origen del conflicto entonces? Para muchos el tema del conflicto está en que hay unos estados que querían abolir la esclavitud y otros estados que no querían abolir la esclavitud. Empecemos a romper un poco esos mitos. Eso no es cierto. Había unos estados que utilizaban la esclavitud como modo de producción y había otros estados que no utilizaban la esclavitud como modo de producción. Desde 1776, en las guerras de independencia, tenían absolutamente claro que no era lo ideal tener esclavitud, pero ya la tenían y los estados del sur ya la tenían. Para 1789, después de que ya se ha dado la independencia de Inglaterra y que se ha conformado la unión con estas 13 colonias, vamos a tener 8 de las 13 colonias que ya son estados en ese momento como estados esclavistas y 5 que van a ser estados libres, estados donde no se va a permitir hasta entre 1776 y 1789, en todos se permitía la esclavitud. Después de 1776, en estos estados que están en azul, se va a eliminar la esclavitud. Se va a optar entonces por dos modos de producción. Un modo agrícola basado en grandes plantaciones de tabaco, de algodón, que van a estar en el sur y utilizarán la mano de obra esclava, y un modelo incipiente e industrial que se va a dar en las colonias en los estados del norte. Y el conflicto de aquí en adelante es ver, nos queda todo por colonizar hacia el occidente. Todo eso está por conquistar. ¿Cuál modo de producción vamos a utilizar? ¿El esclavista o el asalariado? Y el gran conflicto es ese. Entonces, ese es uno de los primeros conflictos, pero no era por abolir la esclavitud, era por ver y limitar el crecimiento de la esclavitud. Y en segundo lugar, estaba el derecho a los estados a retirarse. Recordemos que los Estados Unidos de Norteamérica, como fue conformado, fueron 13 estados que pelean juntos por independizarse de Inglaterra y después decide cada uno mantenerse independiente. Y solo unos años después, en 1789, dicen, más bien aliémonos, unámonos
pero no tan pegados. Es decir, hagamos una federación. Cada estado es independiente y tenemos una gran unión, pero mantenemos unas libertades dentro de unas autonomías dentro de cada uno de los estados. Y de esa manera se conformó. Y por eso entonces, ahora en 1789, empieza a armarse una estructura más grande para ver cómo se va a ir a conquistar el nuevo territorio hacia el occidente y qué modo de producción vamos a utilizar en ese. Hacia 1800 ya hemos crecido un poco más. Ahora vamos a tener un total de 17 estados, de los cuales los estados esclavistas van ganando. Hay 9 estados esclavistas y 8 estados no esclavistas, estados libres. Recordemos que la manera en que está estructurado el Senado de los Estados Unidos es que hay 2 senadores por cada estado. Es decir, que cada votación que haya en el Senado van necesariamente a ganar las posiciones esclavistas. Y esto no era sano para la Unión. Entonces, a partir de este momento, va a buscarse un equilibrio durante los siguientes años. Un equilibrio que fue muy conflictivo alcanzarlo. Pero lo que se busca y empieza realmente en 1821 con lo que se conoce como el Compromiso de Missouri, era decir, a partir del paralelo 36, a partir de ese punto hacia arriba, no vamos a permitir la esclavitud. Y hacia abajo es donde sí vamos a permitir la esclavitud. Y ahí vamos a tener entonces la entrada de Missouri, que se dice es el último que va a tener una condición de esclavo en la línea hacia arriba. De aquí en adelante no puede haber. Solucionábamos el tema de a partir de dónde empieza la esclavitud. Pero la entrada de Missouri nos deja un poco desequilibrado el panorama, porque si entra Missouri vamos a tener que entrar otro estado. Y por eso entonces vamos a romper el estado de Massachusetts en 2, para que nos quede un estado nuevo esclavista, Missouri, y un estado nuevo, partido separado de Massachusetts, que es el estado de Maine, que se acepta en 1820. Y vamos a tener 24 estados, 12 y 12. Y ese es el equilibrio que se busca a partir de ese momento. Y después de esto llegamos al año 1837 con el mismo problema. Queremos dejar entrar Arkansas, que era un territorio, pero entonces vamos a tener que aceptar uno nuevo del otro lado. Uno rojo por uno azul, uno esclavista por uno esclavo. Y mantenemos el equilibrio. Pero el problema nos empieza a cambiar un poco con la guerra con México. Recordemos que el presidente Polk poco a poco fue empezando a tomarse todos los territorios hacia el occidente. El estado de Texas, que era no era un estado, perdón, la República de Texas inicialmente era una fracción de lo que había quedado de México y se independiza como una república y después pide entrar a la Unión como un nuevo estado. Y se declara lo que se conoció como la Provisión Wilmot en 1846, donde se dice que los nuevos estados que vayan a entrar de los territorios antiguos que México ha perdido deben entrar como unos estados libres. Es decir, el conflicto era muy claro, la división política era muy grande. Había unos que querían que la esclavitud no se continuara en los nuevos estados y había unos que querían que la esclavitud sí se debería tener en los nuevos estados. Nadie estaba discutiendo el modelo de esclavitud en las Carolinas, en Georgia, en Alabama, en Mississippi, en Luisiana. Allá nunca se discutió. Allá era válido y se debía mantener ese modelo que cada estado había fijado. Entonces, en 1846, al entrar 2 nuevos estados, Texas y Florida, como estados esclavistas, solamente se obtiene la entrada de Iowa en 1845 y genera un desequilibrio. Un desequilibrio que después, con la provisión de Wilmot, hace que California ingrese como un estado libre al tiempo que entran Minnesota y Wisconsin. Los demás no había territorio, no había nuevas aplicaciones, nuevas solicitudes de territorios que querían convertirse en estado. Es decir, que en 1846 teníamos más estados esclavistas, 15 contra 14. Y se nos ha volteado la situación ahora en 1858,
porque vamos a tener 17 estados libres contra 15 estados no libres, 15 estados esclavistas. Era una posición incómoda para los partidos políticos, era una posición incómoda para algunos segmentos del Partido Democrático que ya estaba dividido en una facción esclavista y otra no esclavista, y para un nuevo partido republicano que se empieza a conformar en ese momento con un criterio absolutamente no esclavista. Era que el sur de los Estados Unidos ya era completamente esclavista. Un mapa de un censo de 1860 nos muestra esta distribución de la población. Entre más oscuro es cada punto en los condados de los estados del sur, más población hay esclava. Y lo que es impresionante es que los dos puntos donde hay más esclavitud es toda la zona de la bahía de Chesapeake alrededor de Virginia y toda la zona alrededor de la cuenca del río Mississippi. Es decir, si ustedes ven, ahí se alcanza a ver la bota de Luisiana y todo el río Mississippi subiendo y son los puntos más oscuros que se pueden ver en este sitio. Entonces hay unas posiciones muy claras. Hay quienes quieren que se elimine totalmente, como el caso del senador Douglas. Hay otros que quieren simplemente restringirla. Hay otros que quieren multiplicarla. Hay otros que dicen, vámonos a buscar territorios en otro sitio. Ya no hay más territorios esclavos acá. Entonces vamos, y hay una propuesta muy clara de anexar más territorio de México, darle más territorio a México, anexar Cuba, anexar Puerto Rico y meterse en Nicaragua también. Todas esas propuestas alcanzan a plantearse en ese momento de tal forma que se mantenga el equilibrio entre estados esclavistas y estados no esclavistas. 4 posiciones políticas hay muy claras y las 4 posiciones políticas se van a lanzar a las elecciones de 1860, de noviembre de 1860. Y esas 4 posiciones políticas están representadas por 2 partidos políticos, el demócrata y el nuevo republicano, el demócrata dividido en 2 partes y uno nuevo de una unión constitucional que tenía más elementos de republicano que de demócrata. Y cada uno, como nos muestra esta hermosa caricatura, tiene su propia manera de entender y de concebir la manera en que el Estado debe repartirse. Las elecciones llegan en 1860 y uno ve un mapa de los Estados Unidos completamente dividido. Los estados de arriba son unos estados que votan por el Partido Republicano, son los estados libres y son los estados que votan por Lincoln. Los estados de abajo, los que aparecen en un color rosa, son los estados que van a votar por el demócrata, el candidato demócrata John Breckinridge. Y la derrota de Breckinridge y de los demócratas fue grande. En el mapa parecería que son iguales, pero son las sorpresas que nos da siempre el sistema electoral americano. De un total de votos de casi 5 millones de votos, el 40% fue por Abraham Lincoln, que fue el ganador, quien al mismo tiempo obtuvo 180 de los 303 votos que se requería tener del colegio electoral. El segundo en la lista fue el que aparece con 2 estados ganadores, con Missouri y New Jersey, que fue el otro demócrata, Stephen Douglas, que era el gran contendor de Abraham Lincoln. Y nos queda solamente uno, que era el de los estados que estaban en el borde, en los estados sándwich, en la mitad entre los estados libres y los estados no libres. Era claro que el ganador de las elecciones era Abraham Lincoln y era el presidente, el primer presidente republicano de los Estados Unidos. Las elecciones, como siempre en los Estados Unidos, era el primer jueves de noviembre de 1860. Y las elecciones las gana contundentemente Abraham Lincoln. Y eso genera un gran susto entre todos los estados del sur, que dicen, nosotros a esto no le jalamos, nosotros no seguimos, nosotros nos unimos a este proyecto de unión con unas reglas muy claras y ahora nos van a cambiar las reglas. Y por eso, un mes después de estas elecciones, cuando todavía no se ha posesionado el presidente de los Estados Unidos, quien en ese momento se posesionaba en marzo y no en enero como se posesiona ahora, aún no se había posesionado en marzo, un mes después de las elecciones,
en diciembre de 1860, el estado de Carolina del Sur, uno de los estados más importantes, uno de los primeros estados de la Unión, uno de los estados con las posiciones políticas de vanguardia más importantes, dicen: nosotros no seguimos, nosotros nos retiramos de esta unión. La respuesta de la ciudad de Washington, no del presidente Lincoln, que aún no está sentado gobernando y que está viendo cómo se le desmorona el país que le van a entregar. La respuesta es: esto no es válido. Nadie se puede retirar de esta unión. Y hay otros estados que dicen: pues, ¿cómo así que uno no puede retirarse? Entonces el conflicto ya no es solamente por un tema de la escogencia del modo de producción, sino también es un tema de la libertad de retirarse o no retirarse de la Unión. Y por eso nos van a aparecer 6 estados más después de que sucede el retiro de Carolina del Sur en diciembre de 1861. En los siguientes meses, en enero, febrero, marzo, abril, en enero, febrero y marzo, se van a retirar Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Estos 7 estados nuevos, ahora estos 7 estados que van a conformar una confederación y van a crear una nueva estado, un nuevo país, una nueva república. Los de arriba, los Estados Unidos de América, y los de abajo, la Confederación de Estados Americanos, que va a tener capital en la ciudad de Montgomery, en Alabama, y se reúnen por primera vez estos 7 estados en febrero de 1861, cuando aún no se ha posesionado el presidente Lincoln, y dicen: vamos a crear un nuevo país y vamos a elegir un nuevo presidente interino mientras hacemos unas elecciones, y vamos a escoger al señor Jefferson Davis como presidente, quien aparece en esta foto con su gabinete en febrero de 1861. Para la ciudad de Washington y para el nuevo presidente que se posesiona un mes después de eso, el 4 de marzo de 1861, el tema es muy claro. Y por eso Lincoln, en su discurso de posesión del 4 de marzo de 1861, lanza 2 mensajes muy claros. El primero: aquí no se trata de abolir la esclavitud. Aquí lo que se trata es de ver si la esclavitud, que ya está permitida en ciertos estados, la podemos llevar como un modo de producción válido en los nuevos estados que empiecen a llegar a partir de ahora. Nadie está discutiendo la validez de la esclavitud. Nadie está discutiendo la perversidad de la esclavitud. La esclavitud debe mantenerse. Y el segundo punto del discurso de Lincoln es: yo no doy por aceptado que haya 7 estados que se hayan retirado. Aquí se queda todo el mundo y yo soy el presidente de esta nación. La respuesta de los confederados fue muy clara. Se reúnen nuevamente en el mes de marzo, a la semana siguiente, y deciden redactar la Constitución de los Estados Confederados de América. El desafío era mucho más grande y sobre todo ahora Montgomery, la ciudad de Montgomery, le va a escribir a la ciudad de Washington y le va a decir: nosotros en cada uno de los 7 estados tenemos territorios estatales y territorios federales, territorios que antes eran de esa federación que nosotros fuimos miembros hasta hace unos meses, pero ya no somos. Luego, por lo tanto, nosotros queremos que esos territorios que antes correspondían a un territorio federal ahora pasen a ser parte de un territorio confederado. La respuesta de la ciudad de Washington y de la nueva administración de Lincoln fue: por ningún motivo lo vamos a aceptar. Y por eso el 12 de abril de 1861, en la ciudad de Charleston, donde había enfrente a la ciudad de Charleston, en la bahía, había una propiedad de federal, donde había un ejército federal, no estatal, deciden los estatales de Carolina del Sur atacarlo. Y esa fue la declaratoria de guerra. Y en ese momento, el 12 de abril de 1861, un conflicto que duró 48 horas, en el cual curiosamente no hubo un solo muerto, en ese momento se inicia la guerra civil más importante y el conflicto bélico más importante y más grande en que la nación norteamericana se haya enfrentado. Días después se van a retirar otros estados: Virginia, Arkansas,
Tennessee y Carolina del Norte se van a retirar de la Unión y van a pasar a ser parte de la nueva confederación. Parecería un poco equilibrado. Ya no necesitamos que sea tan equilibrado. Ya no importa que sea equilibrado porque pues finalmente ya no hay un Congreso de los Estados Unidos. Hay una confederación y hay una unión y cada uno tiene sus entes independientes. Nos van a quedar que los cuatro estados que menciono acá son los estados que están en color gris y nos van a quedar los que están en un azul claro, que son los estados de la frontera, los estados tampones, Missouri, Kentucky, Delaware, que van a jugar un papel importante como una especie de árbitro en ese gran conflicto. Y ese día se inició entonces ese conflicto que dividió a los Estados Unidos en dos, los Estados Unidos de Norteamérica y la Confederación de Estados de Norteamérica. El rojo arriba, el rojo abajo y el azul arriba. Y es un conflicto que se va a dar durante 4 años, que se va a pelear en todos los estados de la Unión y de la Confederación, especialmente en los territorios de la Confederación, y que se acaba el 9 de abril con el conflicto, la última guerra, la última batalla de este gran conflicto que fue la batalla de Appomattox House, Appomattox Courthouse. Es el último conflicto que se da donde finalmente en eso el general y futuro presidente de la Unión Americana, el general Ulysses S. Grant, va a derrotar a Robert E. Lee, que era el comandante de las fuerzas de la Confederación. Eso fue el 9 de abril de 1865. Un recién elegido presidente, reelegido presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, 5 días después, en un evento para celebrar el triunfo de la Unión sobre la Confederación, se presenta en Washington en un teatro y será asesinado el 14 de abril de 1865. Este es entonces el inicio y el final del conflicto bélico más importante que haya tenido los Estados Unidos de Norteamérica.